Muy bien, y ahora estamos en comunicación con un licenciado en finanzas y abogado, es consultor económico y corporativo. Estamos con Pablo Das Neves porque queremos hablar sobre todo el impacto económico que puede o no tener todo lo que sucedió ayer en el Congreso, en el Senado. Pablo, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, un gusto charlar con vos y con toda la gente de Mar del Plata. Un gusto para nosotros también. Pablo, la primera pregunta muy general, ¿no? Vos estuviste viendo todo lo que sucedió ayer, era como muy heterogénea también la cantidad de proyectos que se fueron aprobando y que se discutieron. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en el plan de gobierno de Milei? Bueno, a ver, sabemos que el plan económico de Milei se basa principalmente en lo que es un ancla, que es la cuestión fiscal, no la cuestión presupuestaria. Uh-huh. Hasta hace unos meses, si vos le preguntabas a la mayoría de los economistas, te iban a decir que se basaba en dos anclas, por un lado lo fiscal y por otro lado el tipo de cambio. Ahora, en el último tiempo, se demostró como que el gobierno está dispuesto a ser un poco más flexible con el tema del tipo de cambio, pero que la cuestión fiscal, la cuestión presupuestaria, no se toca, ¿no? Uh-huh. Y de hecho creo que la confianza que el mercado puede tener hoy por hoy en las medidas del gobierno nacional se basa en mantener esta fiscal. Este gobierno es, por un lado, positivo, porque demuestra, digamos, un tipo de gestión, pero por otro lado también le ata un poco las manos porque queda preso, digamos, de mantener permanentemente ese superávit fiscal. Claro. Lo que sucedió ayer en el Senado, básicamente, es, por un lado, políticamente estable, ¿no? O sea, todos sabemos que la política no es un liceo de señoritas, sino que se discute poder. La oposición lo que hizo básicamente fue presentar, digamos, hacer un ejercicio, ¿no? Como se dice, de flexionar los músculos, de mostrar un poco la fuerza que tienen desde lo legislativo. Es la primera vez que los gobernadores actúan de manera coordinada, ¿no? Y demostraron que pueden presentar proyectos que afecten lo que es la principal ancla del gobierno, como decíamos, que es el tema fiscal. Esto también genera una cierta paradoja, porque por un lado estamos hablando de proyectos que a priori nadie podría estar en contra, o al menos resulta incómodo estar en contra, Uh-huh. ¿no? Porque decir que uno está en contra de aumentar las jubilaciones, para un político sobre todo, resulta como incómodo, ¿no? Entonces, Sí, mismo la ley de discapacidad, digamos, ¿no? claro, por supuesto, son proyectos que obviamente generan cierta incomodidad para el que tiene que rechazarlos. Lo que se votó el día de ayer es una modificación, también un aumento de jubilaciones, que es un aumento de 7,2, ¿no? Tampoco es que es un aumento significativo en ese punto, a nivel individual, porque digamos hay 5 millones de jubilados que reciben la mínima, que están cobrando 379 mil pesos, y ahora, y más un bono de 70.000, y ahora pasarían a cobrar 440.000 más un bono de 110.000. Uh-huh. O sea, es un aumento básicamente de aproximadamente 80.000, 90.000 pesos. Con lo cual, es que igualmente esto represente un aumento significativo para los jubilados, pero a nivel de presupuesto, esto tiene un impacto bastante fuerte. Para explicarlo en términos de PBI puntualmente, el gobierno nacional había estimado terminar el año 2025 con un superávit que representaría más o menos el 1,3% del PBI. Uh-huh. Esto lo corrigieron hace unos meses, que presentado tanto en una conferencia de prensa, perdón, no en una conferencia de prensa, sino en un encuentro que realizaron en la Bolsa de Comercio, Claro. tanto Caputo como Milei. Fue revisado al alza, se dijo que se iba a llegar al 1,6 de superávit para fin de año. Ahora, el tema es que este aumento digamos, de lo que es las jubilaciones tiene un impacto mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque se calcula que aproximadamente esto puede estar en el orden de un costo del 1,2% del PBI. Es decir, del 1,6 proyectado se come 1,2%. Y Eh, después, los otros proyectos que se presentaron, ¿no? Por ejemplo, sí. el tema de la coparticipación de los ATN es un 0,05, la moratoria previsional es un 0,08,
la emergencia en la discapacidad es un 0,4, es decir, va sumando y estás más o menos entre un 2 y un 2,2% del PBI. Ujú. Esto obviamente hace que Pablo, pases de tener superávit. sí, te hago la siguiente pregunta, porque uno cuando lo escuchaba al presidente ahí en la Bolsa de Comercio, hace un panorama sobre los próximos meses que pareciera dar la sensación, o por lo menos esta es la interpretación subjetiva que yo tomé también, ¿no? Del discurso del presidente, que un poco está anticipándose a la turbulencia que puede llegar a generar en los mercados este tránsito hasta octubre, que él descarta tener un triunfo en octubre y a partir de diciembre poder encauzar nuevamente todas las medidas con un poco más, ni siquiera va a tener mayoría, pero con un Congreso un poco más robusto por el lado de la libertad avanza. ¿Vos ves que en los próximos meses haya un impacto sobre los mercados, sobre todo lo que había dicho el JP Morgan hace muy poquito, ¿no? Con respecto a los bonos. Sí, a ver, hay una realidad, el número mágico, ¿no? Es el 40%. Ujú. Todos los bancos de inversión, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, todos los bancos que tienen áreas de research, que investigan en profundidad y demás, plantean, o sea, siempre se analiza cuál es la posibilidad, la capacidad que tiene un gobierno de mantener en el tiempo las medidas que lleva adelante. Esto es una cuestión netamente política. Ujú. El número mágico es el 40%, o sea, todos los bancos de inversión están esperando que Milei saque 40% o más. Hace muy poco tiempo se conoció un informe de Wells Fargo que decía que revisaban las probabilidades que Milei saque 40% o más y habían pasado de un 80% a un 67%. Es decir, el mercado empieza a ver cierta turbulencia política de aquí hacia las elecciones, ¿no? A esto se le suman cuestiones, por ejemplo, una cuestión que es muy, muy cara para los, los argentinos, que es el valor del dólar. El valor del dólar, Nosotros claro. estamos viendo, claro, estamos viendo el final del proceso de liquidación del agro Ujú. en el mercado, ¿no? El agro viene liquidando a un ritmo muy importante, viene metiendo dólares en el mercado y sin embargo el dólar sigue subiendo. Es decir, pese a la oferta que hay de dólares, ¿no? El dólar sigue subiendo. Más allá de que yo creo, esto es una opinión personal, que el gobierno se empieza a sentir un poco cómodo con este tipo de cambio y por eso lo deja fluctuar al alza. Ujú. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que sobre finales de este mes ya no va a haber grandes liquidaciones y grandes aportes de dólares al mercado. Hasta el momento el gobierno, a través de lo que fue los préstamos del FMI, lo que fue el blanqueo, lo que fue el blanqueo B que se hizo después Ujú. cuando Caputo permitió utilizar dólares del colchón y demás, el gobierno ha logrado que los agentes económicos vuelquen dinero, vuelquen dólares al mercado. Ahora bien, el apetito del dólar, ¿no? Sigue alto. Claro. Entonces, es un par de meses que va a ser, por un lado, la tensión política, donde los gobernadores, que tienen obviamente sus necesidades y sus problemas locales, le están exigiendo al gobierno nacional mayores recursos y están empezando a demostrar la capacidad y el poder político que tienen, y al mismo tiempo la economía no prevé un flujo importante de dólares en el corto plazo, lo Pablo, cual hace que de aquí a sí, las elecciones tengamos turbulencia. claro que sí. Pablo, te agradezco enormemente la claridad y por supuesto tu tiempo. Veremos qué es lo que sucede y vamos a estar atentos. Te mando un abrazo muy grande. Por favor, muchas gracias y a disposición. Ahí estaba, Pablo Das Neves, es licenciado en finanzas y abogado, es consultor económico y corporativo. Y me quedo con este dato, el mercado mirando si Milei alcanza o no ese 40% de los votos para que pueda darle sustentabilidad, sobre todo en términos políticos y por lo tanto también económicos. Son